A continuación voy a presentarles el contenido relacionado con los procesos y materiales cerámicos asociados a un procedimiento de desarrollo de producto. Bien, lo primero que hemos de entender es con qué tipo de materiales estamos trabajando. Mediante esta gráfica, entonces quiero que ustedes tengan un panorama amplio de las categorías de materiales que están implícitos en el desarrollo de una propuesta de producto que aplique los materiales cerámicos. Entonces aquí tenemos, como ustedes pueden observar, que hay 4 grandes categorías que están relacionadas con los materiales en la industria cerámica: materiales inorgánicos, materiales orgánicos, materiales compuestos y materiales no cerámicos. Veamos entonces la clasificación de materiales inorgánicos. Podemos tener metales o no metales, principalmente ferrosos o no ferrosos. Como ustedes saben, los ferrosos hacen alusión a aquellos que tienen contenidos de hierro. Está también la categoría entonces de los no metálicos, dentro de sus aplicaciones clásicas y finas. Aquí no metálicos dentro de la categoría cerámicos, es decir, dentro de la industria cerámica yo puedo distinguir diferentes tipologías también de materiales cerámicos que funcionan como insumo. Entonces, las materias primas clásicas estarían asociadas a la industria de alfarería, más relacionada con el sector artesanal. Los materiales refractarios, que los relacionamos especialmente con aquellos que se fabrican para utilizarlos en la construcción de hornos o, digamos, cualquier tipo de dispositivo que esté previsto para hacer tratamiento térmico, sea de un material cerámico o no. Está también la categoría de los vidrios. Los vidrios, digamos, comparten materias primas en común con los cerámicos, excepto la arcilla. Algunos autores integran estos 2 tipos de materiales, cerámicos y vidrios, dentro de una sola categoría. Otros denominan vítreos exclusivamente a los vidrios y pues cerámicos a los que, como les indico, contienen arcillas dentro de su formulación. También están los cementos, que contienen arcillas que son sometidas a un proceso denominado clinkerización y que posteriormente se mezcla con cal y otros insumos para lograr un proceso de estabilización por fraguado. Bien, dentro de las materias primas finas está aquí el tema o la clasificación de estos 2 grandes grupos, como son los funcionales y los estructurales. ¿Qué implica esto? Básicamente tendríamos 2 grandes grupos que actúan promoviendo la formación de determinadas características o el desarrollo de determinadas propiedades. Entonces tendríamos por una parte aquellos que se comportan como vitrificantes, los cuales dentro de su composición deben tener presente la sílice. Por lo tanto, allí vamos a tener principalmente los silicatos. Silicatos como el silicato de magnesio, que se conoce comercialmente como talco. También tenemos el dióxido de silicio y así sucesivamente. Todo lo que sean silicatos, entonces principalmente lo vamos a ubicar dentro de esa categoría de materiales o materias primas vitrificantes. Por otro lado están los fundentes, como es el caso de los feldespatos. Puede haber feldespatos sódicos o potásicos y la función de estos materiales es disminuir el punto de fusión total de la mezcla. Adicionalmente, los vitrificantes tienen la responsabilidad de formar fase vítrea dentro del material cerámico, que es lo que me va a ayudar a generar esas, condiciones de rigidez y alta resistencia a la compresión que es propia de los cerámicos. Bien, dentro de nuestro esquema tenemos aquí también la posibilidad de identificar cerámica metálica, es decir, materiales compuestos de matriz cerámica con refuerzo metálico. Y dentro de los materiales no cerámicos, los carburos, nitruros, boruros y oxinitruros, que en muchas circunstancias o en muchos procesos se asocian a aquellos materiales que me permiten transformar los cerámicos. Algunas consideraciones preliminares que como diseñadores debemos tener en cuenta para diseñar productos en cerámica. Los materiales cerámicos son varias veces más fuertes a la compresión que a la tensión. Es por esto que los materiales cerámicos son una respuesta frecuente dentro de la industria, dentro del sector de la construcción. Los ladrillos, las baldosas de recubrimiento de pisos, entre otros,
tienen o reflejan esa propiedad importante de los cerámicos, que es su muy alta resistencia a la compresión. No se comportan igual de bien si son sometidos a esfuerzos de tracción o de tensión. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Son ante todo materiales rígidos. Entonces, si yo necesito, digamos, someterlos a este tipo de esfuerzos, ellos no responderán bien y seguramente se empiecen a generar procesos muy rápidos de fatiga y ruptura. Los cerámicos son frágiles, casi no poseen ductilidad. Las partes cerámicas no deben usarse en aplicaciones que impliquen cargas de impacto o altos esfuerzos que pueden causar fractura. Es deseable mantener formas simples por razones económicas y técnicas. Deben evitarse perforaciones profundas, canales y muescas, así como grandes proyecciones en voladizo. Si bien en este momento les hemos dado la total libertad para que ustedes diseñen y creen forma de modo tal que sea posible realizarlas a través de técnicas propias de transformación de los materiales cerámicos. Entonces allí veremos que entraremos en una fase de diseño de detalle que exige que hagamos unas adecuaciones, ediciones del diseño que faciliten que el material se comporte de modo, digamos, mucho más eficiente, mucho más previsible dentro de nuestro proceso de producción. ¿Cómo están compuestos los materiales cerámicos? La primera, digamos, diferencia que hay que establecer es cuándo hablamos de cerámico, cuándo no. Entonces, el material antes de recibir el tratamiento térmico no es un cerámico. El material, digamos, antes de la cocción es básicamente una mezcla de materiales arcillosos con otros materiales que ayudan a estabilizarlo. En este orden de ideas es importante reconocer que los materiales cerámicos se configuran como una mezcla de materias primas plásticas y no plásticas. ¿Cuáles son las materias primas plásticas? Entonces, ahí está el grupo de las arcillas. Estas tienen pues diferentes tipos de minerales, muchas veces pues tienen óxidos metálicos y uno de los principales óxidos metálicos que vamos a encontrar es la alúmina. Características que aporta la arcilla dentro de una mezcla o una pasta cerámica. Hago esta aclaración nuevamente. La pasta cerámica entonces es el material que se formula para que se pueda llevar al proceso térmico. Entonces, las arcillas favorecen los procesos de conformación debido a su propiedad de plasticidad. Proporcionan resistencia mecánica durante todo el proceso de conformado, bien sea modelado manual, colado, prensado, etc. En estas fotografías podemos apreciar un yacimiento de arcillas. Este yacimiento se encuentra ubicado en el Parque Minero Industrial El Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar. En la fotografía de la izquierda podemos apreciar cómo es una extracción o cómo se observa dentro de una mina la veta de arcilla. Entonces ustedes alcanzan a ver secciones rojizas, secciones grises. Entre más abajo avanzamos, más encontramos esta capa gris. Esas son las arcillas, las vetas rojas, las vetas grises y algunas de las amarillas. Pero como ustedes alcanzan a percibir, no se encuentran totalmente aisladas las arcillas, sino que tienen a su alrededor otro tipo de materiales no plásticos. Entonces, para efectos de la industria ladrillera, que es la que se encuentra ubicada en el Parque Minero Industrial El Mochuelo, esto no representa una condición indeseable, pero para la elaboración de otros productos sí es muy necesario separar las arcillas de las otras formaciones rocosas que se encuentran alrededor de la veta. En esta imagen podemos apreciar dos muestras de rocas arcillosas extraídas de la mina que está en concesión de la empresa Las Canteras en el Parque Minero Industrial del Mochuelo. Ambas rocas son de carácter ferruginoso, es decir, son arcillas que poseen óxidos de hierro, como se puede apreciar, una de ellas en color rojo, otra de ellas en color gris. Normalmente se asocia el óxido de hierro a la coloración rojiza, pero realmente aquí lo que tenemos es el hierro en dos estados de oxidación distintos. Uno es óxido férrico, el otro es óxido ferroso, y eso determina que se aprecie en uno u otro color.
Entonces, como se mencionó con anterioridad, la arcilla básicamente es un sílico aluminato hidratado, es decir, que contiene silicio, aluminio, hidrógeno y oxígeno. Algunos aspectos interesantes de las arcillas: poseen estructura cristalina, pero sus cristales son muy pequeños, tienen la capacidad de intercambiar iones, pueden alojar moléculas en el interior de su espacio interlaminar. Las arcillas entonces tienen la posibilidad de alojar dentro de los espacios laminares diferentes especies químicas, entre ellas el agua. Entonces, esa es una de las razones por las cuales presentan gran afinidad con el agua. Bien, las materias primas no plásticas, entonces, como les mencioné, ayudan a compensar la alta plasticidad e inestabilidad que tienen las arcillas por efecto de su fácil liberación del agua. Entonces, así como la capturan fácilmente, asimismo la liberan, y entonces las materias primas no plásticas entran a reforzar, digamos, esa microestructura, porque normalmente tienen unos gránulos mucho más grandes que las arcillas. Ya, digamos, durante el proceso térmico, estas materias primas no plásticas, como les expliqué al inicio, tienen la función o bien de formar fase vítrea o bien de lograr un descenso del punto de fusión total de la mezcla en el caso de los materiales fundentes. Por último, quiero hacer alusión al uso del vidrio. Como mencioné al principio, el vidrio es un material muy afín a la cerámica en términos de su composición a partir de sílice. Aquí en Bogotá tenemos la oportunidad de acceder a una fábrica muy importante que se encuentra en el barrio San Cristóbal, que se ha dedicado a preservar la tradición del vidrio soplado y el vidrio fundido. En esta imagen estamos viendo como una perspectiva general del taller. Pues como ustedes pueden observar, es más bien un trabajo muy artesanal, no muy organizada la fábrica. Digamos que en términos de seguridad industrial habría muchas sugerencias por hacer. Aquí al fondo algunos ejemplos de muestras de productos que ellos elaboran, todos a partir de vidrio reciclado, que ellos clasifican entre vidrio transparente, ámbar, azul y verde. Aquí vemos el crisol de fundición de vidrio, que ellos coloquialmente denominan el dragón, porque tiene, pues primero es clara la alusión como esa boca de fuego, y porque tiene como un rugido muy particular. Entonces el sistema de alimentación por gas y como esta masa de vidrio fundida tiene como un sonido muy particular, entonces ellos le denominan dragón a este crisol. Otro aspecto interesante es que en este espacio está como esa estructura de maestro-aprendiz. Todos son hombres y los de mayor edad entonces instruyen a los jóvenes que están interesados en aprender la técnica. En esta imagen estamos viendo cómo uno de los artesanos mayores está conformando una copa. Entonces él hace como una especie de proceso de conformación por revolución. Primero tiene esta forma cónica, la cual ahueca interiormente, y luego adhiere en la base un disco plano para conformar el polígono de sustentación de la copa. Finalmente observamos aquí el almacén donde están ya pues los productos terminados. Observamos el proceso de empaque. Ellos distribuyen en diferentes mercados, principalmente artesanales, y en el Museo del Vidrio que se encuentra en esta misma localidad. Alcanzan ustedes a observar allí la tonalidad del vidrio, no es totalmente transparente, es un poquito verdoso, y observamos allí unos productos que tienen combinación de vidrio transparente con azul. Bien, esta es una invitación para que también exploren los procesos de conformación del vidrio, que son muy interesantes. Bien, de este modo quiero pues dar por terminada esta primera presentación. Espero que haya sido de utilidad toda esta información.